¿Qué tal, Verónica? Soy José Antonio Llosa, soy psicólogo social y represento a la entidad Vitae Siglo XXII. Un poco lo primero que tendría que comentar contigo es ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Nuestro trabajo trata de estudiar el impacto de la violencia de género sobre las mujeres, en concreto sobre el periodo de la maternidad, también los vínculos materno-filiales y cómo esto puede afectar al desarrollo infantil de los niños. Se explica por sí sola, ¿no?, la importancia de lo que estáis tratando, pero ¿por qué este hecho en particular? ¿Qué os ha llevado a esto? Parte un poco de lo que observábamos cuando trabajábamos con mujeres que sufren violencia de género. A menudo estas mujeres traen a consulta preocupaciones que tienen que ver con respecto a la crianza y es habitual que gran parte de las consultas empecemos a hablar sobre eso. Tiene que ver con emociones que a ellas les genera su papel como madres. Pues puede despertar culpa, por ejemplo, por ver que no son capaces o no se sienten capaces de salir de la relación cuando están observando que eso provoca efectos para ella y para sus niños. También miedos, ¿no? Miedos a perder a los niños o que los niños se posicionen contra ellas e inseguridades con respecto al papel como madres. No podemos olvidar que al final son mujeres a las que continuamente se las está diciendo que son incapaces como mujeres y también como mamás. Esto nos llevó a querer saber más y conocer de una manera pues, más científica cómo a estas mujeres les afectaba la violencia en la maternidad y cómo esto podría luego traer consecuencias sobre sus hijos. Con esta idea de una aproximación, como decías, más científica, hay algo que me llama la atención y es que hasta los años 90, cuando se hablaba de menores en contextos de violencia de género, se hablaba como víctimas pasivas, pero eso conceptualmente ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado y qué implica ese antes y ese después para lo que nos toca abordar? Sí, se refiere a que cuando se empezó a estudiar los efectos de la violencia sobre los niños, casi que se hablaba de ellos como si fueran entes pasivos, que estaban expuestos a la violencia pero que no les influía directamente. Progresivamente está habiendo un cambio de mentalidad en el que yo creo que todavía queda muchísimo por hacer, incluso desde los propios profesionales, y que tiene que ver con verlos como víctimas directas, igual que las mujeres víctimas de la violencia tienen ese concepto, ¿no?, de víctima, los niños también. Y en España en concreto sí que hay legislación al respecto. Hay dos legislaciones, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y también la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en la que se habla de los menores como víctimas directas y además se legisla por primera vez que tienen que tener una atención específica como víctimas y que habrá que hacer cambios con respecto a las medidas civiles de guarda, custodia, en casos en los que se detecta que hay violencia de género en los hogares. Además, hay una cuestión, ¿no?, que es que víctimas directas desde antes del nacimiento, porque algo que pude observar en lo que estáis trabajando es justamente que en el periodo de embarazo incrementa el riesgo de violencia machista. ¿Esto cómo se materializa y por qué? Sí, eso creo que es algo que nos llama mucho la atención en general, porque bueno, tenemos como en la cabeza la idea de que el embarazo siempre es una etapa feliz y no siempre es así. Hay estudios hechos en España, realizados en España recientemente, que apuntan a que la violencia de género es un momento en el que efectivamente, durante el embarazo es algo como que se da habitualmente. En concreto hay un estudio hecho en hospitales andaluces que nos hablan de unos porcentajes de hasta un 30% de mujeres que dicen que durante el embarazo sufrieron algún tipo de maltrato, bien sea psicológico, físico o sexual. Podemos imaginarnos, ¿no?, cómo una mujer que está siendo maltratada pues tiene mayores niveles de estrés o puede presentar mayor probabilidad de tener una disfunción psicológica. También cómo esto puede repercutir en sus hábitos de salud, pues son mamás que igual cuidan menos de sí mismas, de la alimentación o incluso se está demostrado que tienden a consumir más tóxicos durante el embarazo. Incluso son mamás que utilizan menos el sistema de salud.
Esto, aparte del riesgo que supone para ellas, nos hace más difícil para nosotros como profesionales el poder acceder a ellas, el poder detectar esta serie de situaciones. Por otra parte, el estrés materno afecta directamente al feto. Y hay consecuencias físicas reales, ¿no? Mayor probabilidad de muerte perinatal o en niños que nacen antes de tiempo, que nacen con bajo peso, es decir, que hay consecuencias reales y objetivables y que están comprobadas de cómo la violencia de género afecta en el embarazo a la mamá y cómo eso puede traer dificultades para los niños. Hablábamos justamente de esta lógica de víctimas pasivas y activas, de lo que tiene que ver con el nacimiento y el embarazo, pero si entramos probablemente en la situación que luego ya se desarrolle de manera más intensa, no por otra cosa, porque va a ser más prolongada, ¿no? Durante el desarrollo, la infancia y diferentes etapas en las cuales pues los niños y niñas van creciendo. Y ese es en realidad el foco, ¿no?, de vuestro trabajo. ¿Cómo impacta la violencia de género en la vida de una niña o un niño que vive en un hogar en esta situación? Bueno, en primer lugar, impacta a múltiples niveles, a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. Lo que sabemos de cómo impacta a nivel psicológico tiene que ver con que estos niños presentan mayor dificultad a la hora de bueno, pues, alimentarse, a la hora de regular su sueño. También son niños más difíciles de consolar por sus madres. A menudo aparecen también sintomatologías que tienen que ver bueno, pues con ciertos diagnósticos. Pueden ser niños que se catalogan como niños hiperactivos o en los que aparecen fobias que van más allá de miedos evolutivos normales. Son niños también más tristes, con más tendencia a aislarse. Hay también el factor social, ¿no?, de niños más retraídos, que les cuesta más hacer relaciones sociales o incluso que se muestran agresivos en las relaciones sociales. Es muy interesante esto que comentas, porque hay otra cuestión que a mí me interesa mucho, ¿no?, y es ese plano relacional. Es fácil imaginar cómo es la relación materno-filial en una situación en la cual no hay violencia de género y más o menos se lleva una vida normalizada, pero claro, comentabas relaciones fuera de lo que es la familia y tienen un impacto, pero dentro de la familia, ¿cómo es ese marco bidireccional madre-hijo cuando hay un caso de violencia machista? Sí, sí, como bien comentas, ¿no?, el niño al final está en un sistema y se afecta y afecta a todos los sistemas en los que está envuelto, pero especialmente cuando el niño es pequeñito, la relación del niño con el cuidador principal va a ser muy importante, ¿no?, porque de alguna manera marca el resto del desarrollo socioemocional en el niño. Los psicólogos hablamos de tipo de apego para referirnos a ese vínculo, ¿no?, el vínculo que se establece entre el niño y el cuidador principal, que es un vínculo duradero y basado en los cuidados que los padres ejercen sobre los niños, bueno, los padres o el cuidador principal, sea quien sea. En un caso en el que todo va bien y no hay violencia, el cuidador enseguida, en cuanto nace el niño, empieza a, bueno, pues a responder a sus necesidades. Esto puede ser, por ejemplo, el niño llora y la mamá o el papá empiezan a intentar averiguar qué le puede estar pasando al niño, ¿no? Entonces empiezan a hacer el despliegue. ¿Qué puede pasar? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? Y enseguida el niño con esto pues, se calma y empieza a ver que hay alguien dispuesto a responderle. Lo que se sabe es que las madres que sufren violencia de género tienen mayor dificultad para responder a los niños, que parte al final de que son madres que están bajo situaciones de trauma, bajo situaciones de alto estrés en su vida diaria, y también incluso podemos pensar, ¿no?, las emociones que el niño le puede generar a esa mamá, cómo le puede devolver su propia imagen de incompetencia cuando el niño llora y no puedo calmarle. Decías antes, al final es bidireccional porque la mamá tiene más dificultad para dar respuesta a las necesidades del niño, pero también estábamos hablando antes de niños que también tienen más dificultades para dejarse calmar o niños a los que puede ser más difícil cuidar. Claro,
Seguimos con el recorrido porque me parecía que la manera de conversar contigo era casi cronológica, ¿no? Hablábamos del embarazo, el nacimiento, de ese proceso de crianza. ¿Sabemos algo de lo que puede suceder a largo plazo a una niña, un niño que haya vivido en un hogar así? Sí, lo que sí que se sabe, volviendo a este tema que hablábamos de cómo establecemos vínculos de pequeñitos y cómo estos vínculos luego se pueden trasladar a la vida adulta. Estos niños crean vínculos que nosotros llamamos vínculos más inseguros, entonces eso se traslada a la vida adulta. Son niños que van a tener de adultos más dificultades para establecer relaciones sanas. También se sabe que son adultos que tienden a tener más dificultades en lo que respecta a problemas de salud mental, incluso que cuando presentan problemas de salud mental, estos problemas de salud mental tienden a ser problemas más graves. Es una situación, un poco la que comentas, que te interpele a la acción, ¿no? Eso es algo obvio y más allá de lo que comentas, supongo que será lo que todos tenemos en la cabeza al escucharte. Y hay una parte que sucede en prácticamente cualquier tipo de intervención, que es la importancia de la detección precoz y la intervención precoz. Tú trabajas en el campo y ejerces tu profesión. ¿Es habitual que los casos lleguen en ese momento precoz? ¿Tenemos alguna herramienta para detectarlos? ¿O normalmente cuando entráis a intervenir ya la situación ha tendido a cronificarse con las dificultades que ello puede entrañar? Normalmente cuando los niños llegan a las consultas la situación ya está muy cronificada. Los niños llevan muchísimo tiempo dando señales de alarma a las que no se ha atendido, por lo que sea, por desconocimiento, por miedo a meternos en esa situación, porque los profesionales no saben cómo preguntar o cómo hacerlo de una forma cuidadosa. Entonces nos encontramos que llegan niños que llegan con muchísima sintomatología. Tenemos que pensar que no es tan fácil porque bueno, los niños desde muy chiquitines aprenden que de la violencia no se puede hablar ni dentro de la casa ni fuera de la casa tampoco. Y si ya para las mujeres es difícil, ya las mujeres tardan un montón de años en pedir ayuda normalmente, pues eso también pasa con los niños, hasta que la mamá no pide ayuda por ellos o hasta que una institución se da cuenta de que debe estar pasando algo, pasa muchísimo tiempo. Sí, además es algo que se guardan para ellos y que luego es difícil. Y surge la pregunta obvia, ¿y el entorno cómo puede actuar? La gente que está alrededor, la familia que puede ser más extensa, que ya no es la nuclear, en estos casos, ¿qué papel juegan? Puede desarrollar un papel muy importante. En primer lugar, por esto que hablábamos de cómo el niño puede establecer vínculos seguros con otros significativos, ¿no? con los familiares incluidos, que pueden ser un ejemplo de que alguien puede estar disponible para mí, aunque no sea su cuidador principal. Y por otra parte también este papel de la detección, porque a veces los familiares se han quedado a un lado, sospechan o incluso saben que existe violencia en el hogar y hacen como si no pasase nada, ¿no? O utilizan estrategias que al final no tienen que ver con sacar al niño de esa situación peligrosa para él. Intentan como mediar o, bueno, sí, esconder de alguna manera el problema que está sucediendo. Sobre esto que comentas se me abren varios frentes, ¿no? Sobre los cuales puedo charlar contigo. La primera es, ¿qué hace un profesional ante estos casos? Explicado, ¿no? Para que lo pueda entender cualquier persona, pero ¿cómo es vuestro modo de actuar? Bueno, ahí se abrirían varias líneas de intervención. En lo que tiene que ver con el menor, la intervención familiar va a ser imprescindible. Hay que reparar no solo las secuelas que tiene el niño tras haber sufrido violencia de género, sino también los vínculos que también han podido quedar dañados. Para mí una parte imprescindible de eso es trabajar con las madres y eso implica el respetar sus tiempos, el no tomar decisiones por ellas. A veces los profesionales con ánimo de que avancen, ¿no? Nos ponemos en una posición de forzarlas, de querer que salgan ya de la relación y eso no suele servir, se suelen ir si hacemos eso. Hay que respetar sus tiempos, ser pacientes y sobre todo reforzarlas en su papel como madre, que sean conscientes de que ya están poniendo
poniendo un montón de herramientas en juego para que a los niños les vaya bien. Sobre esto que comentas, ¿no? Dibujas una situación muy compleja, es fácil de imaginar además la complejidad que tiene. ¿Qué nos queda por saber? ¿Por dónde debemos avanzar? Sí, yo creo que queda muchísimo por saber, que de hecho en eso estamos, ¿no? Con respecto tanto a las consecuencias para los menores de la violencia más a largo plazo y la investigación más pormenorizada de cómo afecta a su salud mental futura, en ese campo hay mucho por hacer, y también sobre el papel de la maternidad en todo eso, que es en lo que estamos, ¿no? En averiguar eso. Y ya casi por ir concluyendo, ¿no? Hay múltiples agentes implicados. Yo creo que es un fenómeno, la violencia machista, que no únicamente apela a las personas que están en ese hogar, ni incluso a su alrededor, no sé si tú eres de la misma opinión, sino que es algo social que debemos compartir. ¿Qué mensaje lanzarías a la gente si de pronto tuvieses un micrófono enorme con el cual te pudiese escuchar la mayor cantidad de gente posible? Hay un mensaje que tiene que quedar muy claro, que es que los niños sufren la violencia de género igual que sus madres. No puede haber un entorno seguro en el que haya un padre que es violento con su madre y que esté atacando a una de sus principales figuras de referencia. Eso no puede ser, porque los niños no son ajenos a todo eso, se involucran directamente en el problema y empiezan a tomar posiciones que no son sanas en todo eso. Ese sería el mensaje principal que daría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Muy bien, te querría dar las gracias por este rato que hemos podido charlar. Muchas gracias.